Nuestra última sesión del almuerzo será un taller a cargo de Jimara Martínez Agudelo de CQI. Jimara dirigirá un taller interactivo sobre el procesamiento del café y la creación de la resiliencia frente a la volatilidad climática y económica. Jimara es parte del equipo de educación en el Instituto de Calidad del Café, conocido como CQI, y es gerente del programa de procesamiento post cosecha. Vive en Portland, Oregón, pero es originaria de Tunia, en Cauca, Colombia. Jimara es hija de pequeños productores de café y también es productora ella misma. A lo largo de su vida, Jimara ha estado rodeada de café y de las personas que lo producen. Tiene más de 12 años de experiencia en la industria, en control de calidad, y ha desempeñado roles en casi todas las partes de cadena de suministro. Como instructora para productores en diferentes países, Jimara es catadora Q-Grader, experta en procesamiento Q e instructora del programa del procesamiento Q de CQI para el café arábica y robusta. Jimara, gracias por estar aquí y bienvenida al escenario. Bueno, pues el gusto es mío de verdad tener la oportunidad de acompañarlos el día de hoy. Me siento súper honrada de estar aquí con ustedes y espero pues que puedan disfrutar de mi presentación. Voy a iniciar con algo bastante interesante que jamás he hecho y es contar un poquito de mi vida personal, más allá de lo que las personas conocen o saben, y la razón por la cual voy a hacer eso es porque este es un evento bastante especial y yo siento que lo merece. Es un evento para empoderar mujeres y siento que mi historia es algo bonito de compartir y de reflexionar en que sí se vale la pena soñar y trabajar duro por esos sueños que tenemos. Entonces, bueno, yo inicio en café gracias a mi mamá, una mujer súper luchadora y es la mujer que yo más admiro en el mundo porque me enseñó y me enseña día a día a ser mejor, a trabajar fuertemente, a luchar por lo que queremos, a ser humilde, a apoyar a todas las personas que más podamos. Entonces, para mí esa es mi motivación de querer aprender, a hacer algo y poder compartirlo con las personas. Lo poquito y mucho que sepa, para eso es y de eso se trata, ¿verdad? De construir. Entonces, mi padre fallece cuando yo tengo 9 años y mi mamá no teníamos finca cafetera. Mi mamá trabajaba recolectando café en una finca cafetera y era pues mi hermana y yo y nos sacó adelante recolectando café y nuestro sueño más grande era poder tener nuestra propia finquita cafetera. Entonces, pues para mí el café me ha dado todas las oportunidades de la vida y oportunidades que a veces creemos que no tenemos, ¿verdad? En mi caso no tenía cómo ir a la universidad. Vengo de una familia muy humilde y súper luchadora. Ya estoy aquí temblando y casi a punto de llorar, pero por eso digo que es muy especial. Así que años después, mi mamá rehace su vida y mi padrastro es un hombre campesino, muy humilde, que también me ha enseñado valores hermosos. Y él trabajaba y hacía parte de una organización de pequeños productores. Esta organización se llama Federación Campesina del Cauca, en las montañas del Cauca, en el suroccidente colombiano. Y esta razón por la que inicio a aprender de café, era muy metida en todo, quería aprender, quería apoyar, así que desde mis 12 años yo ya estaba como promotora en la organización, apoyando y aprendiendo. A mis 15 años aprendí a catar café y desde ahí jamás he salido del mundo del café. Así que mi meta más grande era convertirme algún día, soñaba con ser Q-Grader, no sabía cómo lo iba a lograr porque era muy difícil, pero siempre encontraba angelitos en la vida y personas maravillosas que están ahí apoyándonos. Entonces me demoré como 3 años pagando un préstamo que me hicieron para aplicar y convertirme en Q-Grader y fui la primera persona pues como en mi departamento, una muchacha jovencita queriendo formar una escuela de café para muchachos como yo que no teníamos cómo poder acceder a educación. Entonces a mis
Así que a mis 15 años, arrancando a catar café, iba al colegio, estudiaba y venía y apoyaba en la cosecha. Era súper pesado, pero creía en eso, creía en el café, creía en que debíamos aprender mucho para poder darle retroalimentaciones correctas a los productores para que pudieran llegar a su calidad. Así que a mis 21 años me certifico como Q-Grader y abrimos oficialmente una escuela de café que se llamaba o se llama Más que un grano de café. Y en esta organización de Federación Campesina trabajábamos más de 700 familias pequeñas productoras de café. Y bueno, tuve la oportunidad y la bendición a través de la escuela de hacer muchísimos entrenamientos. Puedo decir que a mi edad de mis 23 años ya había entrenado más de 800 familias pequeñas productoras en mi departamento y es muy bonito porque era con muchísimo esfuerzo y trataba de juntar recursos de las alcaldías, de la gobernación y hacer proyectos para que pues pudiéramos entrenar a estos muchachos y productores y productoras a cero costo. Y bueno, en este trabajo de café, pues he estado a lo largo desde la parte pues de las organizaciones de base con productores, la parte de control de calidad, exportación y por cosas de la vida. Después empecé a trabajar con un importador, el cual trabajé 5 años y era la directora de calidad en Estados Unidos. Y comprábamos y recibíamos café de 18 países más o menos. Pero en todo ese proceso nunca he dejado de aprender y las ganas y los sueños de aprender un poquito más. ¿Qué más puedo hacer? Entonces a mis 24 años me convierto en instructor del CQI, también con bastante esfuerzo. Fui la primera mujer a nivel mundial en convertirse en instructora de procesamiento en un área donde pues solo hay instructores hombres. Entonces eso fue algo muy bonito de lograrlo y de poder estar ahí representando todas estas mujeres como ustedes que trabajan muy fuertemente y que hacen maravillas. Entonces, en el 2024, hacia acá, trabajando en esta importadora de café, pues he tenido la oportunidad de viajar a muchos países y entrenar a muchos productores. Así que ese sueño de haber iniciado entrenando a las familias caficultoras de mi región, en mi país, después se convirtió en viajar por el mundo y entrenar a muchas personas de muchos países que jamás me hubiera imaginado. Al convertirme en instructora, mi sueño más grande no era ser instructora y vivir de ser instructora. Mi sueño más grande era poder llegar a más personas. Así que gracias a que la compañía en la que trabajaba también me apoyó en esos ideales que siempre he tenido, pudimos entregar todos los primeros cursos Q-Grader de procesamiento, totalmente gratuitos. El programa se lanzó en el 2017 y al 2018 nosotros ya estábamos en Ecuador, estábamos en Perú, en Ruanda, enseñando de procesamiento totalmente gratuito. Así que sigo con esos sueños y aquí es donde voy a llegar a donde estoy hoy día. Entonces a mis 28 años, por primera vez fui a África y entregué el primer curso de procesamiento totalmente para mujeres. Así que era algo muy impresionante, una campesina caucana, estar ahí enseñando a estas mujeres maravillosas sobre procesamiento. Y este año, el año pasado, tomé, sí, pueden por favor iniciar. El año pasado, inicié con otro sueño y mi sueño era, bueno, yo quiero poder representar y hacer más cosas, así como lo hicimos con esta empresa en la que yo trabajaba, pues ojalá pudiera hacer cosas mucho más grandes, así que apliqué a la posición de gerente del CQI y bueno, gracias a Dios, hoy día pues soy la gerente del programa de procesamiento. Así que por primera vez lanzamos el programa de procesamiento para Robusta y también tengo el gusto pues de haber ido a India y a Filipinas a enseñar y lanzar por primera vez algo también para productores de Robusta, que así como los productores de arábigo sufren, tienen las mismas necesidades, tienen que fertilizar, tienen que trabajar duro para poder comercializar su café.
Así que ahí les di un resumen bien cortito, la verdad, de mi vida, Pero mi mensaje, antes de iniciar con realmente pues a lo que vinimos del workshop, es decirles que nada fácil, lo importante es no rendirnos, lo importante es apoyarnos, creer en nosotras mismas y soñar, porque sí se cumplen los sueños si trabajamos por ellos. Así que ahora sí, les quiero compartir que van a estar recibiendo 3 cafecitos, están marcados 1, 2 y 3. Quiero que por favor los mantengan ahí, no se los tomen todavía. La idea es que vamos a hacer una pequeña degustación en un momento, entonces resérvenlos ahí, recíbanlos y los reservan ahí para ahorita hacer la degustación. Y por otra parte, quiero también agradecer a todos los voluntarias y voluntarios que están apoyando a servir el café, también a los que extrajeron el café, porque van a ver que están deliciosos estos cafés y estoy muy emocionada que los prueben en un momento. Ahora sí, vamos a dar apertura a la charla. Los temas que vamos a estar compartiendo el día de hoy son 5 enfoques que tenemos. Uno es el procesamiento y su evolución. El segundo son los puntos críticos en el procesamiento. El tercero, las mejores prácticas de poscosecha. El cuarto, las oportunidades frente a los desafíos climáticos y económicos. Y vamos a cerrar con unos tips de comercialización y manejo en relaciones comerciales. Así que iniciemos por aquí. Procesamiento y su evolución. Bueno, todos conocemos la cadena de valor del café, ¿verdad? Pero lo que tal vez nosotros no conocemos es que a lo largo de toda esta cadena de valor tenemos en primera instancia al productor, segunda instancia aquí aparece el procesador. Eso tal vez es algo nuevo verlo en la cadena de valor del café, ¿verdad? Porque siempre pensamos que el productor hace esa fase de procesar el café, pero no necesariamente pasa así. Y a lo largo que va cambiando el mercado también, aquí es por eso donde aparece el procesador como una persona adicional. ¿Y por qué es esto? Tenemos países que el productor hace la acción de producir el café y procesarlo y entregarlo, sea a las cooperativas o comercializarlo directamente, pero también tenemos muchos países donde hay centrales de beneficio, donde el productor hace todas estas prácticas agrícolas, recolecta el café y lo entrega, para que esta otra entidad o persona haga el proceso de procesamiento post cosecha del café. Entonces, aquí ya hablando de procesadores, son estas personas que transforman este café, que hacen todas esas etapas de post cosecha, posterior a que hemos recolectado el café. Tenemos el trader o exportador, importador, que en muchos casos puede ser el mismo productor, pero en otros casos pueden ser también entes o actores como tal independientes. Tenemos el tostador, el distribuidor y el consumidor. Lo importante aquí de pensar es que cada país es diferente en esa cadena de valor del café. Y en cada país van a haber actores diferentes o intermediarios en cada una de estas etapas de la cadena de valor del café. Lo que lo puede hacer más difícil a la hora de comercializar el café o lo que le puede dar más accesibilidad. Pero ahora vamos a mirar la línea de tiempo del procesamiento de café, porque puede que para algunos en unos países el procesamiento natural o el procesamiento honey sea algo nuevo. La verdad es que históricamente el café natural es el primer método de procesamiento que históricamente se conoció y se procesó. Y que a medida de la evolución de los años ha ido llegando o se fue cambiando o se fue adaptando a medida de cómo el café llegó o migró en la industria. En el caso del café lavado, es el segundo método de procesamiento que aparece en la industria y aparece posteriormente a la revolución industrial, cuando se desarrolla más maquinaria. Y tenemos entre el café wash o lavado y el café honey, un método de procesamiento que tal vez ustedes nunca hayan escuchado o tal vez sí, y es el procesamiento wet hull o trilla húmeda. Este es un método de procesamiento también
se podría decir bastante antiguo y que se considera como uno de los métodos de procesamiento tradicionales, pero que solo se produce en Indonesia. Es el único país en el mundo que produce este café y que es reconocido a nivel mundial por esas características. Y este método de procesamiento pues no se hace en ningún otro país por muchas razones, pero principalmente allá se adapta o se crea esta manera de procesar por la necesidad de secar rápido el café y por el sistema de comercialización que se tiene. No voy a ahondar mucho ahí, pero estoy feliz de contestar preguntas o explicarles un poquito más después si tenemos más tiempito. Pero después del wet hull tenemos el que sí conocemos, que es el honey, y que aparece en la industria más o menos en los 1990, y realmente una universidad en Brasil lo desarrolla con la intención de probar cómo puede ser más efectivo el tema de germinación de semilla. Posteriormente se adapta como tal con la intención de reducir la cantidad de agua y en los tiempos de fermentación de café. Entonces aparece el método de procesamiento honey. Y hoy día tenemos de más o menos del 2015 al presente todas estas nuevas técnicas de procesamiento, y hay muchísimas y van a seguir saliendo muchísimas más. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen estas nuevas técnicas de procesamiento? Porque estamos aquí, estamos en la materia prima. Nosotros históricamente como productores del mundo hemos producido materia prima o un commodity, volúmenes, pero nosotros no entregamos un producto terminado, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de un producto diferenciado, un vino. Este solo es, hay muchos productos, pero vamos a poner el ejemplo del vino. El vino, independientemente de todas las prácticas agrícolas que se hace, este productor de este vino puede decidir y sacar diferentes calidades, producir un portafolio de opciones para sus clientes, y todo este producto que comercializa o que trabaja va a tener un valor adicional, es reconocido, es un producto diferenciado. Entonces aquí es donde queremos llegar nosotros como productores, y a donde debemos soñar llegar como productores y seguir moviendo la industria hacia allá, es de que dejemos de producir commodity o materia prima y que otros lo transformen, o trabajar en conjunto para que lo podamos transformar en conjunto y que ese valor adicional agregado se pueda distribuir correctamente a todos los actores de la cadena de valor del café, y que en este caso el productor se vea más beneficiado, que es el que más trabajo y más esfuerzo y más duro se podría decir que le toca. Y me disculpo de pronto con los tostadores que están aquí, ¿verdad? Porque también es un trabajo duro transformar el café al final y extraer el café y demás, pero el trabajo la dedicación, la pasión, el amor, los retos que tiene un pequeño productor o una pequeña productora son muy grandes. Todos ustedes lo sabemos porque todos producimos café, ¿verdad? Entonces es cómo educamos a que las personas puedan entender más allá ese trabajo tan arduo que hay, y cómo le transferimos más valor a ese productor, a esa productora, para que sea más exitoso y tenga mejores oportunidades de vida. Así que estas nuevas técnicas de procesamiento, ¿por qué están surgiendo? Uno, por la búsqueda de nuevos mercados, mejores precios. Dos, por lograr una diferenciación de calidad basada en conocimiento e innovación. Y aquí donde vemos este salto tan grande en procesamiento, porque anteriormente pues veníamos haciendo las prácticas tradicionales que culturalmente hacíamos, o por cultura o porque nuestros padres o abuelos nos enseñaron cómo hacerlo, ¿verdad? Y lo hacíamos de la misma manera sin cuestionarlo. Mi papá dijo que se hace de esta manera, pues de esta manera yo lo voy a hacer. Pero llegamos a una etapa donde nos estamos cuestionando muchas cosas y estamos viendo de que podemos generar más oportunidades, más evolución si intentamos hacer innovaciones, si invertimos un poquito más de tiempo en capacitarnos, entrenarnos, en entender qué pasa, cómo logramos sacar esos sabores tan increíbles que muchos compradores están buscando, ¿verdad?
La otra cosa que está empujando esto es que hay más reconocimiento del rol que juegan los microorganismos. Anteriormente tampoco hablábamos de los microorganismos en café, hablando en café, ¿verdad? Porque de los microorganismos siempre se ha hablado, pero no necesariamente darle ese valor o ese entender el rol que todos estos microorganismos juegan en la fermentación, en todas las etapas de post cosecha del café. Y no solo en la post cosecha, porque también lo vemos en el manejo en campo. Las otras es las nuevas técnicas basadas en inoculaciones, ya hablando no solo de los microorganismos nativos que tenemos en nuestras fincas, en nuestro suelo, en el agua, sino también de microorganismos comerciales que se están incorporando en estas nuevas técnicas de procesamiento. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en la importancia de ese conocimiento, de entender, de aprender y mirar qué realmente me funciona a mí en mi finca y qué tal vez no me funciona a mí y qué puede ser riesgoso para mí hacer. Porque a lo largo de como hay estas nuevas modas, se podría decir, en el mercado, y mucha gente puede decir, ay, yo hago esta fermentación y inoculo con, hay bacterias, levaduras, hongos que se están adicionando hoy día en las fermentaciones. Pero muchos de estos las personas no conocen el impacto que esto puede tener, no necesariamente solo en el sabor, sino en la salud de las personas, de los consumidores y en el medio ambiente, que es algo que tenemos que ser muy, muy conscientes y enfocarnos en cómo nosotros generamos un mínimo impacto en nuestro medio ambiente y cuando nosotros agregamos microorganismos que ni siquiera conocemos, si no hacemos unas prácticas correctas a la hora de entregar estas aguas residuales, podemos causar un daño grave a nuestro medio ambiente. Y eso no lo queremos, no queremos generar un desequilibrio porque estamos trayendo microorganismos que no son ni siquiera adaptables en ese medio. Entonces ese era como un pequeño paréntesis, ya te doy la palabra, de este punto. Me encantaría que pudiéramos ahondar muchísimo en él, pero tenemos hartos temas que cubrir. Entonces, te voy a dar la palabra. Hay otro micrófono por aquí. Hola, buenos días para todos. Gracias, Jimara. Y aprovechando pues que estás acá, me gustaría saber, y siempre tengo duda, el CQI, qué perspectiva o qué pensamiento tiene, porque en las mesas de catación se ha vuelto todo un debate estas nuevas técnicas de procesamiento. Entonces, en Colombia, por lo general, los productores están también en la innovación, tú sabes, introduciendo frutas, diferentes tipos de levaduras, azúcares. Entonces, ¿cómo se deben juzgar según el CQI estos cafés? Porque se vuelve un debate en las mesas de catación. Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y retadora, se podría decir, porque no tenemos una política ciencia cierta hoy día de decir esta es la manera de cómo se debe hacer, ¿verdad? Ojalá que lleguemos a eso, pero nuestro rol principal de cuando creamos el programa de procesamiento fue iniciar, al menos de que hubiera una entidad de que trate de educar y de homogenizar conceptos también, porque como digo, cada país es muy diverso. Hay retos diferentes, hay prácticas diferentes que se hacen o productores que están unos muy avanzados y otros no tan avanzados. Entonces fue como crear ese lenguaje común que existe hoy día cuando lo hablamos de catación de café. Hay un lenguaje común a nivel mundial, eso es lo que se quería cuando se crea el programa de procesamiento y es un programa bastante nuevo que vamos a tener que seguir trabajando mucho en eso. Como CQI hemos tenido una postura bastante, se podría neutral en el sentido de enfocarnos en los métodos de procesamiento tradicionales y esos es en los que nos enfocamos porque creemos que con métodos tradicionales podemos lograr una infinidad de perfiles sin tener que adicionar absolutamente nada. Si hacemos un buen manejo, si hacemos una buena fermentación, una buena recolección, una buena fermentación, un buen secado,
podemos lograr increíbles resultados. Y claro, tampoco queremos ser injustos a la hora de todos estos productores que están tratando de innovar y que están tratando de llegar a ese punto de buscar mejores mercados y mejores precios. Seríamos injustos quitarle la única oportunidad que el productor por fin está teniendo para ganar ese valor adicional. Nosotros no somos una entidad que organiza competencias o nada así. Yo sí creo que definitivamente debe haber, en un momento se debe crear un estándar de que cada café se debe evaluar en la categoría en la que esté. Deben existir categorías para estos nuevos métodos de procesamiento, porque esa es la única manera de que seamos justos con esos productores. Sería injusto yo catar el café, poner el café en una competencia, un café lavado de doña Cecilia, un ejemplo, versus un café, no sé, lavado, pero con inoculación con levadura de Carla, un ejemplo. Sería injusto porque yo no puedo competir peras con manzanas, yo debo poner peras con peras, ¿verdad? Entonces, esa es como mi reflexión que puedo hacer en ese punto, pero no estamos ahí. Y creo que tenemos que hacer mucho más trabajo, pero no depende de una entidad. Y aquí es donde también volvemos a ese trabajo en conjunto, ¿no? De que muchas organizaciones, y en este caso las organizaciones que crean estos estándares, sean conscientes y se pueda crear un estándar que se aplique para todos, pero que no perjudique al productor, porque no debería ser así. Espero que respondí tu pregunta, ¿sí? Ok, perfecto. A ti, gracias por la pregunta. Y por otra parte, pues las regulaciones ambientales, esto también ha marcado una diferencia porque hay algunos países que tienen más restricciones que otros en temas de consumo de agua o de responsabilidad, entonces esto también ha hecho que esos métodos de procesamiento se muevan a la línea donde se pueda cumplir estas metas. Ahora, ¿dónde vamos como procesadores? Pues, ¿o dónde deberíamos estar yendo? A crear más investigación, desarrollar más investigación, a tener más conocimiento, a entender qué pasa en el granito de café como semilla que permite que yo pueda desarrollar estos sabores, sea con microorganismos nativos o con microorganismos comerciales que yo esté adicionando. Otra cosa es la incorporación o el entendimiento de canéforas, de robustas, y también esto está cambiando y va a dar un cambio muy fuerte en cómo comercializamos café en la industria. Y se debe entender de que el café robusta, un ejemplo, los canéforas, tristemente hay muchos mitos alrededor de ellos y se entiende como un café de mala calidad, un café que no sabe bien, ¿verdad? Pero son mitos, porque a través del procesamiento, así como el lavado, si yo le hago todas estas prácticas, este cuidado que le estamos dando a esos bebecitos, podríamos decir, a nuestros cafés, podemos tener unos increíbles resultados también. Entonces, estar preparados a esos cambios y entender, porque a veces juzgamos o hablamos sin conocer o sin entender. Y como les decía, productores de robusta también tienen, es lo mismo que producir arábica, tienen los mismos retos, tienen que trabajar en temas de plagas y enfermedades que tal vez no son las mismas plagas y enfermedades que tenemos en arábica, pero tienen que hacer todo ese trabajo de manejo y llegar a la calidad. Entonces, ese entendimiento del mercado, de estos robustas finos que ahora se están incorporando, va a ser un cambio grande que vamos a ver, y también pues por temas de cambio climático, que es donde se enfoca el por qué ahorita le estamos dando esa importancia a los cafés robustas. Por otra parte, el trabajo ambiental es muy importante, la reducción de residuos, sean sólidos y sean líquidos en el procesamiento. Generamos, y puedo decir generamos porque está comprobado que en el caso de producir café lavado se generan muchísimos residuos, en este caso líquidos principalmente, las aguas residuales, y es algo que debemos tener mucha conciencia. Costa Rica es uno de los países que hace un trabajo maravilloso, 100 años luz adelantado de muchos otros países en el tema de conservación,
pero ojalá que lleguemos, que todos los países que producen lavados tengan esa conciencia y traten de reducir ese consumo de agua y también de trabajar en transformar estos residuos o waste o en materias o subproductos que se puedan reincorporar en la finca y no generemos un daño económico y ambiental fuerte. Entonces, la otra, pues diversificar los sabores para generar ingresos. ¿Y cómo vamos a conseguir mejores precios en el mercado? Educando. O sea, tenemos que involucrar a toda la cadena de valor del café. Aquí es donde jugamos un rol muy importante en como este evento tan maravilloso que estamos teniendo, donde el tostador, el barista, el importador, el exportador esté involucrado y aprenda de la mano con el productor para que se pueda dar un cambio que realmente nos beneficie a todos. Así que la educación es muy importante para generar esas oportunidades. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tenemos un escenario, vamos a decir que estamos en el mejor... tenemos el mejor restaurante aquí en Costa Rica, ¿verdad? Todos en nuestros países podemos tener un restaurante que es muy famoso y digamos que es una fecha muy especial como la de hoy, donde estamos con personas especiales y queremos dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y vamos a este restaurante y digamos que este restaurante ofrece el mejor whisky, nos van a dar una copita de un whisky, los que no tomen no se lo toman, está bien, nos van a dar esa copita de whisky antes de que nos traigan la comida, el mejor whisky, wow, de ahí vamos a iniciar nuestra cena y vamos a comer la mejor comida, algo que nunca hemos probado, ¿verdad? Delicioso, y vamos a acompañar esa comida con un maravilloso vino. Y para cerrar, ¿qué quisiéramos? Un delicioso café, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que estos restaurantes, estos mejores restaurantes del mundo tienen ese delicioso café? Probablemente no. Así que esa es la pregunta más grande. ¿Qué estamos haciendo nosotros para transformar en oportunidades? Ahí hay una oportunidad grandísima que tal vez nosotros ni siquiera estamos explorando dentro de nuestros propios países. A veces pensamos que ser exitoso en producción de café es, exportar mi café, pero ¿qué si lo vendemos también internamente? La importancia de ser exitosos en café no es exportarlo, es que yo tenga un producto rentable, que me dé rentabilidad, que me dé oportunidad para mí, para mi familia, que esa transacción, ese trabajo que yo estoy haciendo tan fuerte en mi finca genere un valor agregado. Así que ese conocimiento de esa calidad es cómo nosotros podemos también aprovechar y llegar a todos esos lugares, ojalá dentro de nuestros países, y comercializar café, y también obviamente si lo podemos exportar, maravilloso, pero siempre pensando de que debemos pensar como una empresa, debemos pensar en cómo realmente traemos ese valor que nos merecemos, porque es que no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos trabajando muy fuerte para producir un producto de muy buena calidad, entonces debe compensarse en esa recuperación que yo tenga ahí. Así que ya casi vamos a llegar a probar los cafecitos, pero antes del procesamiento, que es donde nos vamos como a entrar en materia, hay muchos factores que influyen en esa calidad que veíamos ahí en la tacita. Entonces, ¿cuáles son esos factores previos al procesamiento o al manejo post cosecha? Pues tenemos la parte geográfica, tenemos la parte genética y tenemos las prácticas agrícolas que se hacen en campo. Entonces, claro que en la parte geográfica, la altitud, la latitud, el clima, la temperatura, la lluvia, las estaciones que manejemos en los países, el suelo, la topografía, la pendiente, influyen en esa conformación de calidad, de ese sabor del café. La genética juega también un rol muy importante, las especies, la variedad, el cultivar que estemos manejando. Y en las prácticas agrícolas, todos los manejos que pueden ser diferentes dependiendo cada país, el sombrío, las podas, manejo del suelo, fertilización, control de plaga y enfermedades, hasta que llegamos a la cosecha. Todos esos factores ya empiezan a formar esa calidad a la que vamos a llegar. Entonces estamos aquí, nosotros recolectamos el café, ya asumimos que todas esas prácticas se les da un manejo acorde y adecuado, pero en la cosecha y a partir de la cosecha tenemos un área de oportunidad gigantesca
gigantesca, ustedes no se imaginan. Aquí es donde nosotros, aquí estos procesadores, vamos a transformar esta materia prima en oportunidades, en generar un portafolio de sabores que se puedan comercializar a diferentes mercados o clientes. En el procesamiento de café, todas esas acciones que le hacemos a la fruta, en el secado, en el proceso incluso de trilla, en el almacenamiento y el transporte que le demos a este café, pues nos va a permitir que estas características, tanto que ya estaban en la semilla, hasta cuando llegaron al procesamiento y las estamos transformando y adicionando muchas más características. Así que, ¿quién es el procesador? ¿O qué es el procesamiento post cosecha? Es la toma de decisiones. Usted, cada uno de ustedes en sus fincas, cuando usted decide qué quiero producir. Yo quiero producir calidad, yo quiero producir un café natural, yo quiero producir un café honey, yo quiero producir un café lavado. ¿Qué voy a producir y cómo lo voy a producir? Entonces, esta toma de decisión, esa decisión va a cambiar totalmente ese producto final que usted va a entregar a ese mercado. ¿Y qué influye esa toma de decisiones? Pues la demanda y el acceso al mercado. Yo no podría, y eso es algo que debemos ser muy conscientes, otra vez pensando en la rentabilidad de mi producto. Si yo sé que en mi país, un ejemplo, nadie compra naturales, es muy difícil producir naturales, el precio es muy bajo, ¿por qué me voy a enfocar en producir naturales? Pues produzco un muy buen honey o un buen lavado si el precio está mejor. Y hago la diferencia en eso. Si viceversa, por el tema climático, ambiental, muy difícil comercializar los lavados, o imagínense, yo estoy generando un impacto negativo ambiental, yo necesito mucha más agua y el precio es bajo, pues entonces mejor produzco un natural o un honey que me genere un valor agregado que valga la pena. Entonces, esa demanda y ese acceso al mercado que yo tenga, pues también marca esa decisión que yo estoy tomando. Los precios del mercado, la infraestructura de procesamiento, ojo ahí, porque no podemos a veces también por estas modas decimos, ¡ah, qué chévere, ese productor le pagaron en una subasta muchísima plata por ese café! Y ese café era un café natural, pero en mis condiciones climáticas hay mucha humedad relativa, llueve mucho y yo no tengo un secador mecánico ni tengo una buena infraestructura de secado. Entonces, ¿ustedes creen que a mí también me va a dar, si yo hago un natural, me va a salir un café de subasta? No, también ser realistas con lo que tenemos y qué yo necesito. No es que no podamos, lo podemos lograr, pero ahora sí, ¿qué yo necesito hacer o invertir para yo poder ir y sumarme a esa moda, verdad? Y la tecnología disponible que tengamos. Entonces, vamos aquí a hacer un pare chiquito para que ahora sí probemos nuestros cafecitos. Entonces, gracias. Entonces, quiero también invitar aquí adelante conmigo una productora maravillosa que tuve la oportunidad de conocer esta mañana, doña Mayra Cecilia. Por favor, venga y nos acompaña. Yo quiero que ella les cuente un poquito su experiencia. Entonces, esta productora maravillosa es la que produjo esos cafés que ustedes van a probar en este momento. Tiene la tacita 1, 2 y 3. El 1 es un café lavado, el 2 es un café honey y el 3 es un café natural. Entonces, mientras ella nos va contando cómo los hizo, ese cuidado, ese amor que ella le pone a producir sus cafés, ustedes van a ir probándolos y tratando de encontrar esas diferencias o similitudes que hay dentro de esos métodos de procesamiento diferentes. Bien, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes, doy gracias a Dios y a todos los que estamos aquí, a Bimboyage. Primeramente quiero hacerles saber que no soy yo solamente la productora, somos un equipo. Mi familia, a quien agradezco, los colaboradores y cada una de las personas que ha sido partícipe en cada granito
y en esa tacita que ustedes están degustando hoy. El cafecito número 1 es un lavado, es un catuaí de la finca Alto el Vapor. Está cosechado entre 1800 y 2100 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un café que se deja en pilas por 2 días. ¿Por qué en pilas? Porque eso nos permite trabajar el lavado con una reducción de agua. Y cabe anotar que esa agua, esos residuos se vuelven a integrar al suelo de la finca. Tratamos de producir en armonía con el ambiente, en una agricultura sustentable, que esa palabra la aprendí en Bimboyaj, tratando de dejar la sociedad, el ambiente mejor de como lo encontramos, como responsabilidad a futuras generaciones. Espero que lo degusten. Luego de este lavado que se realiza en finca para integrar todos los desechos a la misma finca, se traslada al centro de secado que está en el patio de la casa. Ahí se ponen camas africanas con un espesor de aproximadamente 5 centímetros. Se da el movimiento de una vez para pues darle que su mejor explosión, el mejor esplendor del cafecito. Con mucho amor trabajamos todos para que ustedes lo degusten, para que lo degusten los consumidores finales, que algunas veces son nacionales y otras veces son extranjeros. Todos somos importantes y nos necesitamos unos a otros. Así es. Y el último, el natural. No, bueno, no, falta el miel también. El miel se despulpa, se ingresa a camas, se deja reposar por 3 días para mantenerlo que en compañía de sus hermanos granitos exploten ese potencial, y luego comienza el movimiento. Para hacer los secados aproximadamente unos 15 días. Dependemos mucho del ambiente, de la temperatura, que ahí es algo de lo que Dios quiera, pero aquellos factores que podemos controlar, tratarlo de hacer de la mejor manera. Y el último es el natural, que ese se seca con totalmente el granito, diríamos que con la cáscara, con la pulpa. Obviamente tarda más el secado. Algunas veces se hace anaeróbico y otras aeróbico. Ese que están degustando lo llamamos patio, porque se realiza en patio, se deja reposar 3 días en una capa de 40 centímetros para que realice su proceso. Luego se lleva a camas, hay que darle mucho movimiento para evitar que continúe esa fermentación. Gracias a Dios, pues considero que son cafecitos hechos con mucho amor, y una recomendación que me pidieron dar es que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible, con mucho amor, independientemente de los resultados que vayamos a tener. Vamos a aprender. Yo quiero decirles algo que llegó a mi corazón. Todos somos importantes. Yo vi a mi padre salir a trabajar a las 4 de la mañana, pero mi madre se levantaba a las 3 a hacer el almuerzo. Muchas cosas no se ven, pero ahí están, y todo suma, todo suma. La inclusión, todos somos importantes. Me siento muy contenta, y hay otra frase que quiero compartir con ustedes. Después de muchas luchas,
en cooperativas, en esto, en el otro, siempre luchando por todos, no solo por mujeres, por todos. Un señor me dijo, ya cuando estaba por tirar la toalla, muchas gracias por producir un muy buen café. Y esa es la frase que les digo a cada una de ustedes y de ustedes también, los varones. Muchas gracias por producir un buen café y por hacer las cosas como se debe. Muchas gracias. Así que sí, vamos a dar otro fuerte aplauso. Muchísimas gracias, doña Mayra. Venga, yo le doy la manito. Gracias. Este otro fuerte aplauso es para todas ustedes, porque ustedes hacen ese mismo trabajo y entregan. Así que bueno, ahora sí, que ya probaron los cafecitos. Mil gracias, doña Mayra, Cecilia. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a hablar ahora sí un poquito de los puntos críticos del procesamiento, pero sin antes, bueno, espero que ustedes sintieron esas diferencias tan grandes, porque se podían sentir marcadamente entre el lavado, el honey y el natural. ¿Y qué es el mensaje ahí? Ese es el café de la misma finca, la misma recolección, con las mismas prácticas agrícolas que hablamos para llegar a esa calidad, pero solo haciendo una variación en el procesamiento, en esa decisión que yo estoy tomando, que quiero producir, ya estoy marcando esa diferencia en esos perfiles. Y así como esos 3 métodos de procesamiento, podemos ofrecer muchísimos más. Entonces esa es la invitación también a que exploremos. Si alguno de ustedes solo sigue trabajando con un método tradicional, intentemos saber qué sabe producir, qué sabe el café de mi finca en un honey, qué sabe el café de mi finca en un natural o en un lavado con diferentes tiempos de fermentación. Ahora, los puntos críticos del procesamiento. Estos son ya más como tipsitos concretos. La recepción y la clasificación de la materia prima. La toma de decisiones, muy crítico, ahí va a marcar la diferencia totalmente, la capacidad que yo tenga en mi procesamiento, qué área tengo yo para secar, qué es el poder de mi máquina si yo estoy despulpando, cuánto café yo puedo despulpar por hora, tengo los tanques suficientes de fermentación si estoy produciendo un lavado, todas estas partes de la capacidad de mi procesamiento juegan ese rol crítico. El tiempo y las condiciones de mi fermentación. Escuchamos hoy día que hay fermentaciones sumamente largas, pero yo necesito no solo jugar con el tiempo, necesito jugar con muchas otras variables que permiten que me pueda dar una fermentación, que esta fermentación me dé los resultados que yo estoy buscando. Y el secado. Estos son como los puntos clave donde yo debo estar súper atento y prestar atención para evitar los problemas comunes que encontramos en procesamiento, que son cosecha de cerezas no maduras y no correcta clasificación de estas cerezas. Yo puedo tener muy buen producto, incluso si mi recolección no esté tan buena, yo puedo hacer una clasificación posteriormente y sacar diferentes productos, uno de mejor categoría y otros de menor categoría, pero todos se puede producir y generar un valor adicional si yo hago esa clasificación. A diferencia de si yo solo recolecto y lo mezclo, el potencial de mi calidad no va a despegar tanto si yo hago la clasificación. Equipos mal calibrados. Cuando yo no tengo mis equipos bien calibrados, estoy generando un daño, una merma en mi potencial de lo que yo puedo comercializar, ¿verdad? Si yo tengo mi máquina con la camisa dañada, y está muy apretada, digamos que está muy apretada y está dañando los granos porque no lo ha calibrado lo suficientemente correcto para que no me muerda o me quiebre los granos, pues en vez de lo que yo puedo ganar al final de esta comercialización, si yo no ajusto esa máquina estoy perdiendo dinero, que lo puedo ganar si yo hago esos ajustes y estoy checando en mi maquinaria. Retrasar el proceso, el procesamiento de café. Yo necesito tomar decisiones y empezarlo a procesar, sea que yo voy a hacer una fermentación previa o no, qué voy a hacer con mi cereza y empezarla a procesar, sea lo que sea que vamos a hacer. Cuando yo no hago ningún control y yo solo recolecto y lo dejo ahí porque estoy colapsado, y aquí volvemos al problema anterior de que yo no tenía la capacidad de procesamiento, ahí es donde yo tengo que entrar a mirar cómo resuelvo eso para ser más exitoso.
La sobrefermentación del café. Les decía, si yo no tengo las condiciones adecuadas de fermentación, pues voy a sobrefermentar mi café. La temperatura juega un rol muy clave en cómo va a impactar esa fermentación. Al final voy a hablar un poquito más de eso en la siguiente slide. Problemas de secado que podemos tener a lo largo pues, de esta etapa si nosotros no tenemos también la infraestructura correcta o si no hacemos el manejo correcto. Las malas condiciones de almacenamiento que pueden verse más allá de esta etapa o más atrás en el proceso o adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros almacenamos incluso cereza bajo unas condiciones para que haga una fermentación previa antes de yo ingresarla al procesamiento, pero estoy haciendo ya un trabajo de procesamiento, solo que de una manera diferente. Entonces ahí también se puede involucrar ese almacenamiento o posterior cuando terminamos, si nosotros secamos el café incorrectamente y lo almacenamos, vamos a tener un problema. Las malas condiciones de transporte, cuando nosotros transportamos nuestra cereza y no tenemos el carro, la moto, lo que sea limpio, o se pueden generar contaminaciones, y todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que yo hice previamente se va a ver afectado aquí. Ahora, las mejores prácticas de post cosecha, tips que nosotros sí o sí deberíamos estar haciendo. Nosotros tenemos el productor, que puede ser nosotros mismos recolectando este café, o puede ser un trabajador que nos esté apoyando en la recolección. Y hay diferentes tipos de recolección. Tenemos la recolección manual, mecanizada o semimecanizada. Y este resultado de estas recolecciones van a influir en qué es lo que yo necesito hacer para esa clasificación, para poder ingresar a procesar mi café. Entonces, esa materia prima de resultado, sea en cualquiera de esas recolecciones que yo haga, yo puedo tener tanto una cereza, una materia prima, como lo ven en la foto, las cerezas maduras, una recolección selectiva, o yo puedo tener este tipo de materia prima para iniciar a trabajar. Y aún así, si yo tuviera este tipo de materia prima, que se ve en muchos países, si se hace una correcta proceso de post cosecha y de clasificación, yo aún así puedo recuperar y puedo sacar diferentes calidades. Obviamente, aquí volvemos a la toma de decisión. ¿Qué quiero yo como productor? Yo puedo hacer esto y me va a costar mucho más trabajo, voy a perder dinero, voy a perder oportunidades y voy a también probablemente necesitar maquinaria que me ayude a hacer esa selección, porque manualmente no valdría la pena hacerlo. Pero si yo estoy recolectando la cereza de la manera correcta, pues me va a dar la oportunidad desde inicio de yo iniciar mi procesamiento de café y tener ese potencial al 100. Así que cuando clasificamos nuestra materia prima, tenemos diferentes rangos de madurez que podemos clasificar. Entonces tenemos frutas de café que van a estar arriba del punto óptimo de madurez. Y cuando hablamos del punto óptimo de madurez, eso usted lo va a determinar, esa es su decisión de tomar, que para mí es el punto óptimo con el que yo quiero trabajar. Ustedes deciden que es ese rango objetivo que usted quiere tener en su materia prima. Y tenemos esas otras cerezas o frutos que van a estar por debajo de ese rango objetivo. Entonces, cuando nosotros tenemos cerezas que están arriba, por debajo de ese rango de madurez, vamos a tener más sabores, más astringencias. Recuerden, podemos clasificarlo y seleccionar solo ese grupo, y no es que me va a dar un café rechazo, no, yo puedo hacer algo también con él, pero de antemano vamos a tener astringencia en el café, el potencial de calidad va a ser más bajo, vamos a tener mucho más Quakers a la hora de tostar nuestro café, y vamos a tener una menor conversión de peso, valor, o sea, a la hora de comercializar nuestro café ya vamos a estar perdiendo solo porque el grano no logró llegar al punto óptimo de llenado que debería llegar, entonces el peso va a ser diferente. Tenemos, por otra parte, si nos vamos al otro extremo, cuando tenemos cerezas que están ya pasadas del punto de madurez, que ya son blanditas o que están totalmente secas, que se nos pasaron, no planeamos correctamente a la hora de recolectar nuestro café,
Se pueden generar estas notas de sabor, notas de hongo, notas de moho, notas terrosas, y el potencial del café también va a ser mucho menor. Vamos a tener en general notas más sucias en el sabor residual, que le merman oportunidad a mi comercialización. Podemos tener notas de sabor ácido, vinagre o sobrefermentado, porque estas cerezas, cuando ya se pasan de este punto de madurez, ellas automáticamente inician su proceso natural de fermentación, sea en el árbol, sea en el suelo, sea en los tanques, o sea donde lo tengamos, en qué fase del procesamiento esté, va a generarme una sobrefermentación. Entonces esto también definitivamente me va a afectar negativamente la conversión de peso, porque estos granos también ya pierden peso en general y es una pérdida para mí. Así que ¿dónde yo me debería enfocar si yo quiero producir un muy buen café? Pues aquí, en hacer el manejo antes de ir a corregir, cómo evitamos esos problemas y cómo genero la oportunidad desde un inicio. Entonces, cuando yo recolecto cerezas o selecciono o elijo que mi rango de madurez va a ser específico y va a tener solo los granos más maduros, va a haber muchos más azúcares, ese grano ya llegó a su desarrollo completo adecuado en la planta, y voy a tener pues mayor conversión de peso, mayor oportunidad de valor, y toda esa concentración de compuestos me van a permitir desarrollar más notas aromáticas y de sabor. Entonces, si vamos aquí en procesamiento, cuando yo ya elijo, yo digo, yo quiero ser esta productora que quiere sacar el mejor café del mejor café. Bueno, entonces yo voy a trabajar en elegir a que mi materia prima inicial llegue mínimo a un 95% de rango objetivo. ¿Qué fue ese rango objetivo que yo decidí? Todas esas cerezas que siguen firmes, que están maduras y que están todas homogéneas. Y esto también puede pasar incluso cuando es más difícil cuando tenemos diferentes variedades con diferentes cultivares, es decir, colores de madurez rojo y amarillo. Obviamente lo hace más complejo llegar a homogéneamente distinguir cuál es mi 95%, pero todos los que tenemos variedades o cultivares de color amarillo conocemos que es el mejor punto de madurez. ¿Cómo sé ese 95%? Pues es muy fácil, yo creo que muchos de ustedes han visto, ustedes pueden en sus casas crear una tablita, y esta tablita va a tener 100 orificios, y esos 100 orificios ustedes van a tomar muestras diferentes de su recolección y van a aleatoriamente ponerlos en esa tabla y van a contar exactamente cuántas de esas cerezas llegaron a ese punto que ustedes querían. Si llegan al 95 están perfectas en ese rango, si no, bueno, eso es criterio de qué materia prima, vuelvo a lo mismo, ustedes quieren procesar. Entonces, punto siguiente, la limpieza previa que tengamos del café. La limpieza, ¿qué me va a permitir? Una mitigación de riesgos en sabor, en desarrollo de sabores no deseados o de que nuestras fermentaciones se vayan por el camino incorrecto. Y la uniformidad, cuando yo lavo mi cereza o le hago un manejo mínimo de limpieza, estoy homogenizando mi materia prima. Si nosotros hiciéramos flote de agua, y eso depende, claro está, del país donde estemos, porque hay algunos países que no, definitivamente por temas de agua no se hace flotación del café, pero donde se hace, la flotación permite que la temperatura de la masa se homogenice totalmente y remover microorganismos que no queremos en nuestra fermentación. Ahora, estando en estas decisiones, pues como decíamos o como mirábamos en el café, pues yo puedo decidir qué método de procesamiento voy a hacer, y ese método de procesamiento que yo elija va también ligado a esa explosión de sabores, como doña Mayra lo mencionaba, va a depender de la estructura física que tiene el granito. El granito como tal, a medida que empieza a hacer su proceso o su llenado del fruto, cada capa juega un rol importante. Entonces, para si ustedes no sabían estos nombres, tenemos los nombres como los que usamos coloquialmente y tenemos los nombres botánicos que se usan en el café. Tenemos que para la piel pues se llama exocarpio,
tenemos que la capa que está pegada entre la cáscara y el mucílago como tal se llama mesocarpio. Este se divide en dos, en el mesocarpio externo, que es el que está más adherido a la pulpa y se va cuando despulpamos, y tenemos el mesocarpio interno, que ya es el mucílago, el que está ahí súper adherido al granito de café. Tenemos el endocarpio, que es el pergamino que está cubriendo el granito de café. Tenemos nuestro espermodermo o perispermo o película plateada, que es nuestro saquito embrionario, que también cubre el café. Y tenemos el endospermo, que es el grano como tal, que va a absorber todos estos precursores de aroma y sabor, que los vamos a ver reflejados en la taza. Y finalmente tenemos el embrión. Entonces el embrión va a guardar esas últimas reservas e incluso humedad, que me van a permitir también tener sabor y que la estabilidad del grano se dé por más tiempo. Y aquí donde juega un rol bastante clave, pues en el secado. Cuando nosotros secamos incorrectamente o a altas temperaturas, este embrión se va a ver afectado y también la vida útil de ese grano como tal. Ahora, factores críticos que influyen en la fermentación. Yo creo que me voy a pasar un poquito, me disculpo, pero vamos llegando ahí. Los factores críticos, la sanitización o el higiene, la limpieza general. En procesamiento hoy día vemos que hay muchas técnicas, muchas personas hablando de qué tanques usar, que sí, que no. Podemos hacer lo mejor, así sea con las herramientas más básicas que tengamos, y eso estoy completamente convencida. Claro que entre más tecnifiquemos nuestra finca y nuestra operación, pues podemos tener más resultados, pero podemos arrancar con lo que tenemos. Y un ejemplo, iniciar por la limpieza, el higiene que tengamos en nuestros tanques, el higiene que tengamos en nuestros patios o en nuestras camas africanas o elevadas, el higiene de las máquinas, eso es muy importante, la despulpadora, no que la vamos a lavar, o la desmucilaginadora, cuando acabe la cosecha, no, cada día hay que limpiar, cada que se use hay que hacerle limpieza. El tiempo de la fermentación es un factor crítico. El tipo de tanques, claro que influye, porque es diferente tener un tanque de madera a tener un tanque de acero inoxidable o un tanque plástico. ¿Por qué? Por la misma higiene, porque me va a permitir hacer una limpieza diferente. La geometría de la masa, si mi tanque tiene formas diferentes, es diferente cómo se va a producir o generar la fermentación. Si yo tengo una pila de tanque que es ancha, y no tengo mucho café, pues la capa va a ser muy delgada, o sea que va a haber más exposición, un ejemplo, de oxígeno. Solo eso ya va a cambiar el resultado que me va a dar en mi sabor. Si yo tengo un tanque que es angostico y es hondo, así yo no lo tape, estoy restringiendo la cantidad de oxígeno, o sea que me va a dar otro sabor diferente, porque van a haber microorganismos que se van a adaptar diferente a esas condiciones. Eso como para poner un ejemplo, sin ahondar mucho ahí. El volumen de la masa de café, claro que también influye, porque la temperatura que se va a generar en ese proceso va a ser diferente. La cantidad de microorganismos que yo tenga juega otro factor sumamente importante. La temperatura de esa masa de café que se va a dar debido al volumen, a los microorganismos y la geometría que yo tenga. El oxígeno, el agua y el pH, pues son otros factores críticos, porque los microorganismos son los que realmente van a estar trabajando, consumiéndose todos esos azúcares, y esos microorganismos para vivir o para adaptarse necesitan unas condiciones. Entonces esa agua, ese pH, ese oxígeno le va a dar ese medio para que ese microorganismo pueda consumir esos azúcares y pueda liberar metabolitos, que son los que sí pueden penetrar las paredes del granito y ser absorbidos, y son los que vemos en el sabor del café. Así que el secado pues tiene un impacto sumamente significativo. Ese es otro de los puntos críticos. Si nosotros secamos el café lentamente, me va a permitir que esos microorganismos tengan más oportunidad o más tiempo de consumir esos azúcares y producir más metabolitos, si tienen las condiciones adecuadas. Si yo seco mi café muy rápido, no le estoy dando el tiempo a esos microorganismos para que puedan hacer ese efecto y me puedan generar más metabolitos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un natural. Ustedes pueden producir 3 tipos de naturales, un ejemplo. Si ustedes secan ese mismo natural recolectado el mismo día, lento,
le va a dar un natural mucho más frutoso de que si ustedes secan ese natural súper rápido. Precisamente porque esa etapa de fermentación que está teniendo durante el secado, el natural, no le estás dando a los microorganismos ese tiempo para que ellos puedan producir esos sabores que queremos. Entonces, solo ahí yo puedo producir ya diferentes perfiles para ese cliente que tal vez no le guste un café afrutado y quiere un café menos afrutado en el ejemplo del natural. Así que si el café se seca correctamente, pues vamos a permitir que lleguemos a ese punto óptimo de estabilidad del grano. Así que aquí casi que cerrando, ya estoy bien pasadita de tiempo. Las condiciones de almacenamiento claves: debemos tener el café en un 11% de humedad para que el grano esté en su estabilidad óptima como semilla y que pueda durar mucho más tiempo en el almacenamiento. Y por último, yo creo que voy a cerrar ahí con ese. El transporte, como les decía, debemos cuidar mucho nuestra materia prima. Todavía me faltan hartas slides, pero está bien. Aquí voy a estar hoy, mañana, así que podemos ahondar en temas. Traté de poner lo que más podía para el tiempo que teníamos, pero en sí resumo en las palabras que dijo doña Mayra Cecilia. Debemos cuidar nuestro café. Si yo quiero tener un buen producto, yo debo cuidarlo, yo debo esmerarme, yo debo invertir, yo debo aprender. Es muy importante que como productoras nosotras también aprendamos a catar, así sea lo básico, conocer qué tengo, qué es mi potencial, qué puedo producir. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, aquí seguimos en este maravilloso evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jimara por este estimulante y educativo taller. Muchas gracias a doña Mayra, a su familia y también a los voluntarios que nos colaboraron con las muestras de café.